Uy, o sea que de Macas pasamos a Cuenca, ¿no? Sí, obvio. Para eso regrese el miércoles. Conozca Turi. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Buenos días, licenciado. licenciado. Buenos días. Buenos días, licenciado. Licenciado. Licenciado, buenos días. ¿Cómo Buenos están, días, chicos? licenciado. ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. Bueno, como ustedes saben, la semana anterior no tuvimos actividad, pero tenían que realizar un pequeño taller. Ahora, la pregunta es, ¿tuvimos algún inconveniente en el taller? Pero los talleres solo decían para bachillerato. No lo hicimos. No estaba del intensivo, ¿verdad? No, No estaba intensivo, solo no estaba. bachillerato. No, Lidia, no estaba. No, profe. No lo hemos realizado. No estaba para ustedes, ¿verdad? Sí, tienen No. toda la razón. Pero bueno, cuando realizamos lo que son esas actividades, sí, justamente, bueno, no, en este caso como no lo hicieron, pero siempre es bueno dar una recomendación, ¿no? Cuando realicemos, por no decir la mayoría de los trabajos, en este caso que tengamos, en mi materia siempre lo van a hacer a mano y con gráficos, ¿no? Nada computadora. Nada, porque, bueno, de un curso de igual manera, pues estaba la actividad a mano, pero lo habían realizado en este caso a computadora y pues obviamente el trabajo quedó anulado, ¿no? Pero bueno, no lo hicieron, pero siempre es importante también mencionar esas características, ¿sí? Bien, ¿Cuál dicen? Disculpe. Licenciado, sí, una dígame, por pregunta. favor. Claro, dígame, por favor. Ahí vi en Canvas, veo que hay educación física y está hasta el 31 de este mes y también artística de igual manera está hasta el 31 del presente mes. ¿Qué hay que hacer ahí? Ya, muy bien. Bueno, ¿me confirman, por favor, la pantalla? Sí, ya les voy a indicar. Bueno, en el caso de educación física, bueno, me imagino que ustedes ya subieron la fotografía que se tomaron con las autoridades el día del evento, ¿verdad? No. Sí. Sí, Sí, licenciado. sí, licenciado. Ya, excelente. Muy bien. Licenciada, lo Bueno, que dicen una pregunta. Perdón, licenciado. Lo que pasa es que yo ingresé el 23 de julio recién, entonces por eso es mi pregunta. ya, muy bien. Bueno, en ese caso, por favor, escríbame al Canvas y vamos a realizar una actividad, en este caso, para recuperar la de educación física, ¿no? Ahora, en el caso de artística, sí, como ustedes saben, todos deben realizar esa actividad. ¿Cuál es la actividad de artística? El escudo. El El escudo escudo. con materiales reciclables. Licenciado, pero eso no puede conseguir materiales reciclados. O sea, no tengo nada para Excelente, muy reciclar. bien. Entonces, ¿con qué Tenemos que le puedo realizar comprar y hacer? el escudo, ¿sí? Con material reciclado, ¿sí? Entonces, ahí directamente ya está la creatividad de ustedes, por favor, ¿no? En este caso directamente lo podemos hacer con tapitas, las podemos hacer, no sé, con palitos de helado, la podemos hacer en este caso también con plástico. ¿Verdad? Sí, tenemos gran variedad en este caso para poder realizar lo que es nuestro escudo. Ahora, la pregunta es, ¿ya alguien de nosotros ya subió la actividad? Yo, Lisa Dayana Valenzuela. Yo también. Ya, muy bien, excelente. ¿Con qué materiales realizó la actividad? Realicé con cartón, botella plástica, con marcadores, tijeras y, o sea, así. Ya, muy bien, excelente, Dicen, ¿no? yo tengo una pregunta. Claro, dígame. Dicen, yo soy nueva, yo ingresé recién el 4 de agosto. Y o sea, y toca hacer algunos talleres para poderme igualar o desde donde vi tengo que ponerme igualar todo. Bueno, en este caso, dentro de la plataforma, me parece que deben realizar todas las actividades, ¿sí? La plataforma está con los cuestionarios habilitados y si no están, por favor, me notifican para poder habilitarles, ¿no? Ya dicen, muchas gracias. Listo, muy bien. Ahora, bueno, en este caso, ¿no? Siempre estar pendiente a todas las clases grabadas que realicemos, ¿sí?
Bien, el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es el surgimiento de los imperios coloniales, ¿no? La anterior semana, de aquí hace 15 días, nosotros revisamos acerca de los exploradores más importantes que llegaron al continente americano, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, Cristóbal Colón, ¿en qué año llegó al continente americano? 1400. Me ¿Qué año parece que es fue? 1492. 1492, ¿no? ¿Cuál es la fecha? Agosto, creo que es. ¿Cuál será? ¿Qué fecha El 12 de llegó? octubre. El 12 de 12 de octubre. octubre, muy bien, de 1492, ¿no? Y así también podemos hablar de la llegada de Francisco Pizarro, que tuvo contacto con los incas, 1532, y bueno, pues como ustedes saben, se dio este enfrentamiento, ¿no? Después, directamente se da el crecimiento, en este caso, de las grandes potencias, de los grandes imperios coloniales. Antes de la llegada de Cristóbal Colón, ya existieron estos grandes imperios coloniales, ¿no? Y uno de ellos, en este caso, pues, era España, ¿sí? Tanto directamente en la época de la conquista, tanto España como Portugal eran las dos superpotencias dentro de la navegación, ¿no? Y uno de los imperios coloniales, pues, más grandes de aquella época, ¿sí? Bien, aquí podemos observar lo que son algunas imágenes de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue el surgimiento de los imperios coloniales. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Carmen, por favor. Buenos días, licenciado, gracias. Surgimiento Buenos de días. imperios coloniales. El colonialismo europeo tuvo dos etapas principales. Una primera en el siglo XV-XVI, llevada a cabo por los imperios español, imperios español y portugués, y una segunda oleada que se produjo fundamentalmente en el último tercio del siglo, ahora eso no sé, no sé, y Del siglo primera, XIX. siglo Siglo XIX XIX. y primera mitad del siglo XX, durante 20. la cual diversos países europeos conquistaron otros continentes de forma muy rápida. Los principales países colonialistas en esa época fueron Bélgica, Francia, Reino Unido, España, Portugal, Alemania, Italia, Rusia, Dinamarca y Países Bajos. Los causas de este colonialismo fueron principalmente tecnológicas y económicas. Secundariamente influyeron también factores políticos y culturales. Gracias. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien, aquí podemos determinar, ¿no? Que el colonialismo como tal mantiene dos etapas fundamentales. Dentro del siglo XVI, ¿sí? En donde prácticamente fueron los más grandes en aquel entonces, España y Portugal, ¿no? Mientras que también se dieron una gran expansión colonialista por parte de algunos países europeos, ¿no? Entre ellos podemos destacar Bélgica, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Rusia, que prácticamente se dieron un gran crecimiento colonial dentro del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Si bien es cierto, dentro de las primeras épocas del colonialismo, tanto España como Portugal lograron pues llegar a diferentes territorios, conquistar diferentes sitios y además directamente establecer departamentos coloniales, ¿no? Justamente como fue el caso de España dentro del continente americano, ¿no? Uno de los objetivos principales prácticamente era la expansión territorial, el obtener nuevos recursos, el desarrollar nuevas herramientas tecnológicas
y fortalecer sus economías, ¿no? Ahora, vamos a determinar cuáles fueron las causas tecnológicas que fueron apareciendo y bueno, y eso permitió pues que las exploraciones se dieran de la mejor manera por parte de estas colonias, ¿no? Causas tecnológicas. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? Ya me regalan un segundito, por favor. La señorita Yasmina, por favor. Causas tecnológicas. Si bien hacia el siglo 14. 14, China superaba tecnológicamente al viejo continente. La fragmentación de Europa en pequeños estados que combatían entre sí durante la Edad Moderna llevó a un perfeccionamiento de la tecnología militar. Si bien los cañones y la pólvora eran conocidas en China, las necesidades guerreras de los europeos llevaron a su mejora y uso generalizado. Por el contrario, China era un imperio enorme, unificado con apenas luchas internas y rodeados de enemigos, en general mucho menos poderosos militarmente. Además, Europa tenía ciertos recursos importantes como el carbón, que durante el siglo XVIII. 18 sería muy importante. Eso permitió superar a los europeos las técnicas de fabricación de acero, ya que tradicionalmente China había sido superior en este aspecto tecnológico. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien, aquí podemos determinar, ¿no?, que en el siglo XIV en adelante, prácticamente el continente asiático, especialmente el país de China, ya contaba con un desarrollo tecnológico sumamente avanzado, ¿no? Especialmente para la navegación, ¿sí? Te contaban directamente con armamento para los enfrentamientos, crearon lo que son cañones, tenían el desarrollo de la pólvora, y eso prácticamente los europeos optaron, sí, directamente por tener esos desarrollos tecnológicos y obviamente pues fueron utilizados para las conquistas de estos territorios, ¿no? Si bien es cierto, para aquellos años China prácticamente era un país sumamente avanzado, contaba directamente con una economía muy buena, y eso directamente permitió pues que se dieran nuevos avances científicos y tecnológicos, ¿no? Aquí en la partecita de abajo podemos observar algunas imágenes en donde determinamos, ¿no?, el trabajo directamente en las máquinas, en este caso en la imprenta. Aquí también podemos verificar cómo están trabajando en el metal. Además de ello, también podemos establecer las diferentes imágenes de la pólvora, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, ¿seguimos utilizando la pólvora o ya no? Sí. Todavía se utiliza. Excelente, muy bien. China varias también nos cosas. dejó la brújula. ¿Para qué utilizamos la brújula? Y para ubicarnos. Para Para, poder guiarnos. para poder guiarnos en, por ejemplo, Ya, muy En bien. lugares que no Excelente, la podemos. un ubicación, lugar de ¿no? paseo. Excelente. Sí, muy bien. De ubicarnos en los puntos cardinales, ¿sí? Y que, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo un instrumento también utilizado, ¿no? En el caso directamente para la ubicación de bosques o sitios que tal vez desconozcamos, todavía pues seguimos utilizando, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Diana Valencia? Ya. Causas tecnológicas. Durante el siglo 18. Durante el siglo XVIII, los textiles de India se exportaron extensivamente a Francia e Inglaterra, y gran cantidad de productos industriales chinos estaban presentes tanto en la América colonial desde el siglo
16 como Europa. 16. Se estima el 75% de la plata extraída por los españoles en América acabó en China a cambio de la compra de productos manufacturados. En China, la revolución industrial europea alteró el equilibrio y mediante conquistas militares gran parte de Asia pasó a estar controlada por potencias europeas. En su libro Armas, Gérmenes y Acero, Jared Dinomat analiza las condiciones tecnológicas y materiales de Europa compradas con la de otros continentes, explicando los factores materiales tecnológicos generaron la ventaja militar europea. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, podemos determinar que en el siglo XVIII también determinamos la exportación, en este caso, ¿no?, de la India hacia territorios como Francia e Inglaterra, en lo que eran las textilerías, ¿no?, hablando directamente de la vestimenta, ¿sí? Si bien es cierto, aquí podemos determinar que una vez que los españoles llegaron al continente americano, sometieron a las culturas nativas, se apropiaron de los recursos, eventualmente empezaron pues a comercializarlas, ¿no? Y lo hacían directamente con China con la finalidad de tener más productos manufacturados, ¿no? Si bien es cierto, las herramientas que utilizaron los españoles prácticamente sirvieron para ganar el enfrentamiento, en este caso con los incas en general, ¿no? Como ustedes saben, los incas en su vida habían visto un caballo, en su vida habían visto lo que es un arma con pólvora o cascos en general, por ende, pues consideraban a los españoles en su momento como dioses, ¿no? Y esas herramientas prácticamente eran de origen de China y lo que les permitió directamente facilitar la conquista, ¿no? Entonces, si bien es cierto, una vez que se apropiaron de los territorios, comercializaron todos los recursos que tenían directamente el continente y fortalecieron tanto lo que es el armamento como las flotas de navegación. También, de igual manera, lograron trabajar en recursos, en materiales como el acero, lo que prácticamente permitió, pues, que los asentamientos por parte de España se dieran con un gran desarrollo dentro de nuestros territorios, ¿no? Ahora vamos a determinar otra de las grandes causas que tuvo pues el crecimiento de los imperios coloniales, que fueron las causas económicas. ¿Me ayuda por favor el señor Juan Carlos? Causas económicas. La crisis económica de superproducción Europa en los años 1550 y 1750. Se trataba de solucionar con medidas de proteccionistas y proteger la producción nacional frente a la competencia local. Se trata de llevar a cabo poniendo aranceles aranceles aduaneros de tasas, lo cual funcionó. En la crisis siguió empeorando. Se buscó otra solución, ahora más efectiva, llevar a ultramar a excedente de Europa, ya que las colonias eran un buen mercado para varios motivos. Inversión en Europa, sobraba capital para invertir, pero como había garantía de retorno, los inversores se fueron a las colonias más productos agrícolas y materia prima. En general son necesarios, pero se encontraban con las colonias y se vendían en Europa. Mano de obra barata. Era más rentable la mano de obra de las colonias que las europeas. No veo bien. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Aquí también podemos determinar, ¿no?, que si bien es cierto, pues se daba lo que es una crisis de superproducción en Europa en los años de 1550 y 1750, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer que la mayoría de recursos de exportación de los países europeos contaban con
tasas de interés sumamente altos, ¿sí? Y eso obviamente pues no permitía tener una buena comercialización de los productos y directamente ya no compraba un país hacia otro, ¿no? Eso permitió en este caso que los europeos al encontrar un nuevo continente, ¿sí? Empezar directamente a invertir, ¿sí? Enviar lo que son empresas, enviar lo que son talleres, trabajadores, con la finalidad de apropiarse de los recursos y de ahí comercializarlos, ¿no? Además de ello, prácticamente utilizaron la mano de obra, en este caso, de los nativos, ¿no? Como ustedes saben, la mayoría de los indígenas fueron diezmados por las guerras, por los enfrentamientos, por las luchas, y los pocos que sobrevivieron prácticamente se convirtieron en esclavos de los españoles, ¿no? Y ellos eran obligados a realizar todo tipo de actividades con la finalidad, en este caso, de explotar los recursos, ¿no? Y después, obviamente, hay que dar una pequeña minoría de los indígenas. Los españoles tuvieron la obligación, en este caso, de comprar la mano esclava, en este caso de los afrodescendientes, ¿no? Entonces, prácticamente en invertir, sí, en la mano de obra dentro de las colonias era más rentable porque obviamente en Europa tenían que hacer más gastos, tenían que pagar trabajadores, sin embargo, acá directamente lo hacían en base a la explotación de los nativos indígenas, ¿no? Ahora vamos a determinar cómo fue el crecimiento o el desarrollo de las causas culturales que tuvieron pues estos imperios, ¿no? Me ayuda por favor el señor Luis Ángel. Buenos días, licenciado. Los Buenos europeos días. usaron sus, perdón. Los europeos usaron sus prejuicios eurocéntricos y la excusa de la evangelización de pueblos no cristianos casi continuamente desde el descubrimiento de América hasta la colonización de Indochina. El proselitismo religioso precede desde siempre en la cosmovisión europea, ayudó a justificar y amparar el uso de la ventaja tecnológica militar que Europa consiguió por su ascenso a recursos y la historia de guerras intestinas en el continente. Además, por su estrecho contacto con Eurasia y África, los europeos se volvieron resistentes a ciertas pandemias contra las que otros pueblos más aislados, indígenas americanos y polinesios, no eran tan resistentes. Gran parte de la caída demográfica de América tras la llegada de los primeros europeos se debió a enfermedades, pandemias, a los que los pueblos americanos no habían estado expuestos previamente. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Si bien es cierto, como ustedes saben, otra de las causas prácticamente culturales fue que los europeos, en este caso, trataron como animales a los nativos de estos territorios, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia hablan de los indígenas, tal vez hemos leído la Biblia. Pero no hablan de ellos. No, habla de los indígenas. Sí, hemos leído, bueno, yo he leído de mi parte poco a poco. Parte es parte. Ya, muy bien. En la Biblia también nos habla de los afrodescendientes. No. ¿Sí, no? No. ¿Sí, no? Excelente, muy no. bien. Si bien es cierto, prácticamente cuando llegaron los españoles, ¿sí? Ellos al encontrar a los nativos prácticamente no lograron identificarlos, ¿no? Cuando ellos directamente revisaron en la Biblia, los españoles eran muy devotos y al no encontrar una explicación por parte de los nativos, prácticamente los consideraron directamente como animales, ¿no? Por ende, tanto los indígenas como los afrodescendientes fueron esclavizados, ¿sí? Entonces, prácticamente con el desarrollo tecnológico, militar que los europeos habían obtenido de China, prácticamente facilitó, ¿sí? La conquista dentro de estos territorios, ¿no?
Otra situación también cabe destacar fue la evangelización, ¿no? Como ustedes saben, la mayoría de los indígenas tenían religiones politeístas, adoraban a diferentes dioses, especialmente a los que representaban fenómenos de la naturaleza. Sin embargo, prácticamente esa postura religiosa cambió con la llegada de los españoles, ¿no? Ahí directamente, pues, los indígenas dejaron sus religiones, sus costumbres y adoptaron la religión que trajeron los españoles, ¿no? Y obviamente, pues, aquí podemos determinar que el crecimiento de la religión prácticamente se dio por el sometimiento, ¿sí?, de los españoles hacia los indígenas en general, ¿no? Aquí también podemos establecer que los españoles, a raíz del enfrentamiento con los indígenas, a pesar de que los habían derrotado, los indígenas lograron sobrevivir. Sin embargo, los españoles también nos trajeron diferentes enfermedades que diezmaron a la población indígena, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades nos trajeron los españoles? O trajeron los españoles para los indígenas de aquel La entonces. cólera, La La gripe. gripe. la cólera también. La fiebre amarilla. La Español, fiebre amarilla ébola. también. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más nos trajeron? Las ratas. La peste bubónica. Ya, muy bien. El cólera. Por ejemplo, una enfermedad que en este caso bueno, es una enfermedad también en su momento que fue muy difícil de tratarla, pero que hoy en día, pues, cuando nacen los niños son vacunados. Sobre la viruela también. Excelente. El sarampión, la viruela, la gripe, la fiebre amarilla. Bueno, pues algunas enfermedades que diezmaron a la población indígena, ¿no? Entonces fue una También la situación varicela. sumamente complicada. Excelente, la varicela. Por ejemplo, si yo preguntara de los que estamos aquí, ¿quién, bueno, en este caso, quién no ha tenido varicela? Yo, Licen Dayana Valenzuela. Yo. Excelente, muy bien. Yo también no he La tenido. varicela, el sarampión. Tampoco. Yo lo hice también. ¿Cuáles son los síntomas del sarampión? Yo no he tenido. Fiebre alta, erupciones en la piel. Y luego se enroncha la piel con granos. Mucha picazón en la piel. Excelente, muy bien. Entonces, miren, sí, excelente. Entonces, miren, prácticamente esas enfermedades que eran desconocidas para los indígenas, ¿no? Los indígenas para aquella época podían vivir tranquilamente hasta los 90 años, ¿sí? Con toda naturalidad. Sin embargo, a raíz de esas enfermedades, prácticamente el sistema inmunitario que nosotros tenemos no estaba preparado para este tipo de enfermedades, ¿no? Y por ende, pues, diezmaron a la población indígena y los pocos que sobrevivieron pasaron a ser explotados, ¿no? Si bien es cierto, el surgimiento de estos imperios coloniales en su momento, pues, se dieron, en este caso, ¿no? Por el desarrollo de la tecnología, por la expansión económica, por la expansión religiosa, ¿sí? Y además de conquistar el continente americano, lograron, pues, mejorar sus economías, ¿no? La siguiente semana vamos a revisar cuáles son los grandes imperios coloniales o los que mejores se han adaptado dentro de la época de la conquista y la colonización, ¿no? Como ustedes saben, aquí en el continente americano, uno de los imperios que en este caso llegó y nos conquistó y se fortaleció, en este caso fue el Imperio Español, ¿no? Y así vamos a determinar cómo fue el crecimiento de estos imperios a raíz directamente del descubrimiento y la conquista en el continente americano, ¿no? Entonces, si bien es cierto, eran situaciones sumamente complicadas, para los nativos, para los afrodescendientes, las condiciones de vida para ellos eran muy malas y eventualmente pues lograron sobrevivir de todas este tipo de amenazas y hasta el día de hoy pues todavía nos enseñan sus costumbres, sus tradiciones en general, ¿no? Bien chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Lo irónico es que los europeos trataron a los indígenas como animales
cuando en sí el pueblo indígena o toda esta población de acá era mucho más limpio higiénicamente que los europeos. Los europeos son asquerosamente sucios porque tienen malas costumbres higiénicas. En cambio, los descendientes de acá eran mucho más limpios, se bañaban casi diario y tenían acueductos para mantener limpios sus pueblos. Es muy irónico. Excelente, muy bien esa reflexión, muy bien. Entonces, si bien es cierto, ¿no? Se dieron algunos cambios, toda esta situación política, económica, territorial, prácticamente fue dominio de los españoles, ¿no? Pero en fin, fueron factores que prácticamente se dieron en la época de la conquista, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, ¿sí? No les voy a mandar ninguna actividad, estar al pendiente de nuestra plataforma, ¿sí? Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos el próximo domingo, cuídense mucho. Gracias, Lisa, igualmente.